¿Recuerdas? Uy, Abby, ¿no me escuchas? A ver, No, mientras Abby... solamente, solo una cosa, porque también me encontré con, con Abby bueno, básicamente nos vinimos juntos de la universidad y bueno, acabamos de llegar a la casa. Así que Uy, ya. eso Sí, nada más, seguro es para eso. tomarlo en cuenta. Ya, perfecto. Entonces, a ver, tú, Marife, contéstame la Ok, pregunta número 2. yo diría que es protovionte. Sí, perfecto. Justamente, es el protobiante, una de los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Perfecto. A ver, Juan Pablo, buenos días, chicos. No se olviden que me tienen que prender sus cámaras por fin. Quiero que me digas cuál es la teoría más aceptada para poder explicar el origen de la vida. Esta teoría fue expuesta por el ruso A.O. Parin y el inglés Haldane. Tenemos al creacionismo, la teoría del origen químico de la vida, el evolucionismo, la panspermia y la generación espontánea. ¿Por cuál te vas? A ver, Pali Juan Pablo. Creo que hoy se nos está complicando un poquito la asistencia. No sé si les han movido alguna clase o si realmente están saliendo ahora un poco más tarde, así que vamos a ver este tema, no se preocupen. Uy, chicos. Hola, Juan Pablo. Ay, bueno, creo que ya se les está complicando un poco, pero pues haciendo el recap de esto, obviamente es la teoría del origen químico de la vida, que era lo que habíamos checado durante la sesión. La verdad es que la pregunta estaba bastante sencilla, ¿no? Estaba un poquito preocupada porque este S1 y no lo puedan ver pero tan bien en las clases porque lo habían rotado, pero luego ya me mandaron su cronograma y creo que sí lo vieron en la teoría. Perfecto. A ver, Marife, tú que has prendido tu cámara, ¿te acuerdas esta pregunta de aquí? De cuál de los siguientes ejemplos está relacionado a una evolución convergente? Las alas de un insecto y las alas de un ave. Exactamente. ¿Qué era la evolución convergente? Era como que tenían una característica, digamos que en común, pero digamos que se evolucionaron de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo que Claro. entendí más o menos. Exacto. Ellos evolucionaban según el mismo contexto y desarrollaban características similares a pesar de no ser necesariamente de la misma familia. Como por ejemplo, en acá tenemos un insecto y un ave que son de líneas completamente diferentes, pero ambos desarrollaron las alas, ¿no? Pero sí, perfecto. Y ya terminando esta, bueno, Marife, yo creo que vamos a tener una sesión privada de las dos. Con relación a la Tierra primitiva, diga qué proposición es verdadera. A ver, vamos a ver si la recuerdas. Em, Era la radiación ultravioleta. Sí, perfecto. La Ok. radiación ultravioleta llegaba hasta la superficie de la Tierra. Muy, pero que muy bien. Ya solamente queda uno. En esta parte, yo recuerdo que alguno de ustedes había respondido mal la pregunta y había dicho que podía ser la opción número 4 y justo ahí dijimos que en esta Tierra primitiva casi que no teníamos oxígeno, ¿no? Por no decir que no había prácticamente nada y había una gran actividad volcánica, temperaturas muy altas, la radiación violeta llegaba tan pero tan directamente a la Tierra porque no teníamos no la capa de ozono bien definida, así que sí, por eso la tercera opción es la correcta. La teoría del darwinismo define la evolución como. La evolución es un proceso gradual y continuo. Sí, exacto. A ver, y si yo te hablara acerca de se producen adaptaciones, la función crea el órgano, ¿con qué teoría lo relacionarías? Con el lamarquismo, la ley de uso y desuso, ¿no? Sí, exactamente, la ley de uso y desuso del lamarquismo. Perfecto. Luego tenemos esta pregunta que nos habla acerca del pH del jugo gástrico. Sería la 1 y 3, jugo gástrico, ¿no? Sí, exactamente. Listo, perfecto. Luego dice, la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de agua entre ellas mismas se denomina. Cohesión. Sí, perfecto. ¿Y qué era la adhesión?
Con otras moléculas también. Exactamente. Es esta capacidad que permite a las moléculas de agua poder unirse con otros elementos, ¿no? Ya sea con carbono, con hidrógeno, con diferentes compuestos. Ya. La hemoglobina es una proteína que requiere para funcionar de un elemento traza que se convierte en uno de los más importantes. ¿Cuál de todos estos sería? El hierro. El hierro. Muy bien. Justo aquí hablábamos un poquito acerca de cómo la hemoglobina está compuesta por un grupo hemo y un grupo hierro, así que está perfecto, ¿no? Y una molécula de hierro, perdón. Ya, ahora sí. Continuamos con ya casi que las últimas, que dice, en los animales los biopolímeros son indispensables para la vida. Los más abundantes son, a ver, mientras está, ¿te parece María Fe Torres? Si me puedes responder la pregunta. Hola Álvaro, ¿qué tal? Gracias chicos por prender sus cámaras. Hola. Creo que las proteínas. Sí, exactamente. A eso habíamos llegado, que las proteínas eran estos biopolímeros más abundantes. ¿Te acuerdas cuáles podrían ser alguna de las acciones que cumplen las proteínas? No quiero que me digas todas, pero no sé, ponte que la más importante. Una de las funciones forman histonas, creo, para el... Ya, claro, eh, ujú, para la compactación del ADN. em, Ujú. sí, y también a formar los músculos, podría ser. Ya, está bien. No te También olvides que... Ujú. creo que están presentes en la membrana celular. Perfecto, justamente a eso iba. Uno de los elementos más importantes de la membrana van a ser las proteínas porque nos van a permitir la formación de estos canales o poros para que pueda irse desplazando, ¿no? Las moléculas desde el ambiente extracelular al intracelular. Y algo que también es básico, básico, pero que muy importante es que las proteínas siempre tienes que relacionarlas con estructura. La mayoría de proteínas están encargadas de eso. Hay algunas que cumplen funciones biológicas también y participan dentro del metabolismo, como lo son las enzimas, que vamos a verlo un poco más adelante, pero sí, proteínas estructurales y claro, participan justo en la membrana plasmática, que va a ser la siguiente clase en la que vamos a detallar un poquito más. A ver, Álvaro, ¿qué me dices? En los compuestos orgánicos, el nitrógeno puede formar enlaces. ¿Qué enlace me Sim- dirías? simples, dobles y triples. Simples, dobles y triples. Perfecto, chicos. Y con eso terminaríamos las preguntas de estas semanas. No sé si es porque se lo han memorizado de tantos pretest y post que estamos haciendo, pero si realmente lo han podido responder ustedes y no por pura memoria, estoy extremadamente orgullosa, porque como les he comentado, todas estas han sido preguntas de exámenes pasados, así que están ready para poder tomar estas evaluaciones. Yo la verdad es que estoy bastante contenta, así que espero que les vaya increíble en los exámenes. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con la clase número 3, que es denominada la célula. A ver, y para esto quería preguntarles un poquito acerca de, para ustedes, ¿qué es la célula? Hay una definición que tiene la célula, que es con la que yo quiero que vayan a sus seminarios para esta semana. A ver, Álvaro, ¿tú cómo podrías definir a la célula? La palabra clave aquí es unidad. ¿Unidad qué? ¿O Micrómetros. cómo dices? ah, Según la imagen aparece de que se mide en micrómetros. Ya está bien. A ver, Marife Chunga, ¿cómo podrías definir tú a la célula? Una unidad básica de la vida, podría ser. Ya, nos estamos acercando, estamos tíos. A ver, Marife Torres, ¿cómo podríamos definir nosotros a la célula? Sí, la vida de todo ser vivo y que forma estructuras mayores, más grandes. Exactamente. Chicos, cuando ustedes vayan a su seminario y les pregunten, quiero que me definan así directamente qué es la célula, nosotros vamos a responder que es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Como ya sabemos, esta va a ser, y justo lo que dijo Marife, que fue la que más se acercó, esta va a ser la unidad mínima de la vida. De la vida.
Y justo lo que nos comentaba Álvaro, ¿no? El tamaño puede variar entre los 5 y, los 50, y las 50 micras. Y esto ahorita vamos a ver por qué se va a dar esta división y cómo puede haber un rango tan amplio, ¿no? Entre unas y otras. Y a ver, Angeli, ¿cuál crees que puedan ser estas dos palabras que nos quedan entre los organismos pueden ser tal? En esto nos estamos refiriendo a la organización de las células que puede tener un organismo vivo. ¿Cuál crees que sea? Unicelular y pluricelular. Sí, perfecto. Van a ser o unicelulares o pluricelulares. Es decir, va a depender del número de células que estén agrupadas para poder formarlos. Así que perfecto. Y para esto les traje la siguiente imagen para poder entender una de las características que van a tener las células. Y es que las células van a presentar muchas formas. Van a tener formas variadas. Por ejemplo, en aquí vamos a tener a un tejido graso. No sé si pueden darse cuenta de que en este tejido las células o lo que le está componiendo son como bolas de grasa, como si fueran bolitas llenas, pero llenas de líquido. Y estas bolitas, como si tal vez ya han llevado este tema, van a darse cuenta que el nombre que tienen son adipocitos. Y los adipocitos no son más que un tipo de célula especializada. Así que pueden tener esta forma que va más acercada a lo que nosotros sabemos, o si no, también pueden tomar esta forma de aquí que van a ser ya, que son los cardiomiocitos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de las células del músculo liso, donde aunque no se puede ver extremadamente bien en estos cortes, las células más o menos tendrían una forma de uso, que son así, alargadas. Y todas ellas van a trabajar juntas para poder hacer las diferentes acciones que ya sabemos que cumplen los músculos, ¿no? Como la contracción y todo ello. Así que pueden tomar esta forma de uso también. O si no, aquí tenemos otro corte de un tejido cartilaginoso y pueden tomar forma de condrocitos, donde a diferencia de todas las otras, donde teníamos células alargadas o células con abundante citoplasma, ellas van a ser las encargadas de poder hacer este crecimiento del hueso, porque son justamente células que se encuentran en el cartílago, ¿no? Así que sí, por eso una de las características de la célula es que puede tomar múltiples, pero que múltiples formas. Y como vemos, va a depender del tipo del tejido en el que nos encontremos para que nosotros podamos decir, ah, ya, el tamaño es tanto, ¿no? Porque va a variar mucho, la verdad. Algo bastante importante y que quiero que se lleven es que estos temas, mucho más allá de poder sedimentar una base y decirles, ay, ya sabes que esta es la unidad funcional, nunca más la vas a volver a ver, van a encontrarse y toparse con células a lo largo de toda su carrera. Este y el tema que viene, que es el de membrana, realmente lo van a ver muchísimo, pero muchísimo, porque es la base de bastantes cosas. Así que el poder entender bien cómo funciona la célula les va a dar un puntito en histología y como un nivel, la verdad, porque es un curso que asusta a todo el mundo. Así que continuamos hablando un poquito más acerca de estas, ¿no? Bueno, continuamos. Nosotros sabemos que la célula va a presentar una clasificación. Como ya habíamos visto, así como nosotros vamos a tener organismos unicelulares y pluricelulares, la célula no es una sola para todos, o para todos los organismos vivos, para ser más exacto, ¿no? Sino que la célula se va a dividir en dos. Como ya sabemos, vamos a tener a las células procariotas y a las células eucariotas. Y a ver, Álvaro, si has estado atento o si recuerdas las clases, ¿te acuerdas cuál es un precursor evolutivo de las células procariotas? ¿Cuál era el nombre? Protobionte. Perfecto. Y ella va a venir de los protobiantes. Perfecto. Cuando hablemos acerca de las células procariotas, lo principal que quiero que se les venga a la mente es una bacteria. Ahorita vamos a ver cuáles son las características que tienen, pero me gustaría mucho que relacionen una célula procariota con una bacteria, porque es el organismo vivo que más se le acerca y que más nos va a permitir explicar esto, ¿no? Y luego en las eucariotas, como ya sabemos, vamos a tener dos tipos de células, que van a ser las células animales y las células vegetales. No les voy a mentir, la verdad, es que la clase y todas las sesiones siguientes van a estar centradas más en las células animales,
porque van a ser la que nos van a permitir entender cómo va a funcionar nuestro organismo desde lo más, pero lo más chiquito que nosotros tenemos. Así que por eso nos vamos a enfocar un poquito más aquí, pero también les voy a dar algunos datitos que corresponden a las células vegetales para que puedan responderlos en su examen. Pero no se preocupen, ya lo iremos viendo poco a poco. A ver, ahora sí, cuando hablamos de la célula, y vamos a empezar con una de las representaciones más pequeñas, por así decirlo, o más básicas, es nuestra célula procariota. Para esto les he traído la siguiente imagen donde, como les comentaba, vamos a ver a una bacteria. Vamos a decir que ella es Marta, ¿sí? Para poder darle un nombre y no decir, ah, la bacteria o la célula procariota. Marta va a tener una composición muy diferente que, no sé, acá tenemos una célula animal y a ella le vamos a poner Camila. Marta va a tener una composición muy diferente a Camila porque ella va a constar con cosas muy, pero que muy distintas que van a distinguir a una o a la otra. Lo primero que van a tener, y es que ambas comparten, es una membrana plasmática. No sé si se ve bien porque está como que medio pixeleado, pero como vemos, la célula de aquí va a tener una disposición de capas. Lo primero que se ve y lo que resalta al ojo va a ser este, ¿no? Que es el citoplasma. Vamos a tener al citoplasma y, como les comentaba, una característica que comparte con las células eucariotas es la presencia de la membrana plasmática, que es la que va a recubrir a todo el citoplasma. Algo bastante importante de las células procariotas y que realmente me gustaría que recuerden es que en aquí es donde vamos a tener a muchas enzimas muchas enzimas líticas que van a encargarse de poder degradar lo que sea que haya ingresado a la bacteria. Ellas van a generar una degradación aerobia o anaerobia de sus alimentos. Además, como les comentaba, este citoplasma va a tener la función principal de degradar, de degradar, de degradar metabolitos. Porque en aquí nosotros no vamos a tener alguna organela especializada para que pueda cumplir este rol. Entonces, si yo les hablara de un citoplasma, de una célula procariota, tienen que relacionarlo directamente con la degradación para que ésta pueda generar su alimentación aerobia o anaerobia. Listo. Luego vamos a tener a la membrana plasmática, que en este caso va a tener bastante permeabilidad selectiva y solamente va a permitir el paso de determinadas moléculas, ¿ok? Pero en este tipo de células, como en Marta comentábamos, pero lo más importante que tenemos que recordar es esta pared celular. Ellas van a tener una pared celular que va a estar constada de dos partes. Bueno, no de dos partes, pero va a tener dos componentes principales, a eso era lo que quería llegar, y es la presencia del peptidoglucano y también la presencia de los ácidos orgánicos. Y aquí les quiero decir algo porque no quiero que caigan en su examen. Nosotros le podemos decir peptidoglucano o si no, mureína, ¿ok? Y va a ser esta de aquí la que realmente no va a estar necesariamente en absolutamente... Ay, disculpen, mi perrito nos vino a visitar. No va a estar necesariamente en absolutamente todas las células procariotas o en todas las bacterias, sino lo vamos a encontrar en algunos. Y de hecho, para esto sería importante recordar un poquito acerca de la clasificación. Me da un segundito que me va a entrar, pero ahora ya voy a cerrar mi puerta. Ya está, ahora sí, permítanme. Por esto es bastante importante recordar cuál es la clasificación de las bacterias y es que nosotros podemos dividirlas en dos tipos, en las gram positivas y en las bacterias gram negativas, ¿ok? Que lo van a ver un poquito más a detalle cuando lleven microbiología con parásito, pero solamente quiero que recuerden que las gram positivas van a ser aquellas las cuales cuenten con una gruesa capa de peptidoglucano. Ellos van a tener la gruesa capa y esto le va a dar la coloración. Y la que no tiene van a ser las gram negativas y por eso van a tener una coloración más eosinófila, va a ser como más rosadito. A ver, cuando hablamos acerca de esta célula procariota, también es importante poder recordar cómo es el núcleo
de esta célula. ¿A qué me refiero? No va a tener un núcleo propiamente dicho, sino esta va a constar de un nucleoide. Este nucleoide va a ser un núcleo primitivo, ya que no va a constar con algo muy importante que va a ser esta membrana nuclear. Es decir, este nucleoide, como ya sabemos, va a tener el material genético de esta célula procariota, pero no va a contar con carioteca, que es el nombre que se va a llevar, pues, esta célula, perdón, esta membrana nuclear. Ujú. Esto es bastante importante recordarlo también. En acá nos dice que tenemos la presencia de ribosomas. Sí, vamos a tener la presencia de ribosomas y estos van a poder encontrarse de dos maneras. Se van a agrupar y las vamos a poder llamar polisomas, como ya sabemos, poli viene de varios, o si no, vamos a tenerlos solitos y van a ser únicos, van a encontrarse, perdón, van a encontrarse de manera libre. Ay, se me está que se me mueve todo. O si no, se van a encontrar de manera libre. Entonces, como ya les decía, los ribosomas van a encontrarse de dos maneras, de manera libre o en polisomas, que es formando pequeños grupitos, como vemos en la parte de acá, por ejemplo. Y algo bastante importante, al menos para este tipo de células que les comentaba, traten de relacionarlos con las bacterias, va a ser la presencia de algún tipo de apoyo que necesitan ellos para poder desplazarse, que en este caso va a estar dada por dos cosas. Principalmente va a ser el flagelo. Ujú. El flagelo, que va a ser esta colita, que lo que va a permitir es que pueda tener este movimiento libre, ¿no? Ujú. Y es decir, este va a participar en la locomoción. En la locomoción y también para que los ayuden vamos a tener a los pili. O si no, también le dicen los pelos F. Esta es una manera en la que no me gusta decirla porque normalmente les decimos pili, pero van a ser aquellas las cuales van a permitir la locomoción de la bacteria, ¿no? Y van a permitir también que la bacteria pueda realizar conjugaciones. ¿A qué me refiero? Vamos a tener dos tipos de pili. Vamos a tener a las pili F y a las pili, si no me equivoco. Uy, no, chicos, me estaba yendo por otro lado. Pero bueno, nos van a permitir la conjugación bacteriana. Porque los que se subdividen, y de hecho los vamos a ver en 2 segunditos, va a ser el plásmido. En aquí no se puede ver bien, pero más o menos el plásmido va a ser un ADN extranuclear, el cual tiene forma como que de anillo y este plásmido lo que va a permitir, como les comento, es poder tener material genético y va a permitir, la verdad, es que esta evolución, no sé si evolución es la palabra correcta, pero va a permitir que las bacterias puedan tomar nuevas características. Y a eso era lo que iba, es que nosotros vamos a tener dos tipos de plásmidos. Vamos a tener plásmidos F y plásmidos R. Los plásmidos F nos van a ayudar a la fertilidad de la bacteria para que pueda continuar con su ciclo de reproducción, mientras que las R son las más importantes, al menos para nosotros como médicos. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque las R van a ser aquellas las cuales le vayan a brindar esta característica de resistencia. No sé si han escuchado, y probablemente sí, acerca del Mycobacterium tuberculosis, que es esta bacteria la cual, pues, justo como su mismo nombre lo dice, también la conocen como bacilo de Koch, que es la causante de la tuberculosis. Bueno, esta de aquí es una enfermedad muy, pero que muy común en el Perú. De hecho, yo tengo un doctor que dice que nosotros somos los número uno en tuberculosis a lo largo del mundo. Así que es una bacteria muy importante para nosotros, ¿no? Porque estamos constantemente contra ella. Entonces, ¿a qué es a lo que quería llegar con esto? Es que esta bacteria, debido a su gran común y tal, ha generado múltiples resistencias. Hay un medicamento, el cual nosotros conocemos como rifampicina, el cual es uno de los medicamentos de primera línea para poder tratarlo, ¿no? Entonces, si tiene a alguien que tiene tuberculosis, disculpen el mensaje, ya.
que tiene tuberculosis, se le da rifampicina, pero ¿qué pasa? Si por A o B no continúa con el régimen de tratamiento que en este tipo de pacientes son los primeros 2 meses, los 4 medicamentos que comienza la primera línea y luego nada más rifampicina con isoniazida, si por A o B no llegase a terminar todo el tratamiento, ¿qué va a pasar? La bacteria va a comenzar a recaptar esta rifampicina y puede generar una resistencia. Y es así como se generan las bacterias multiresistentes, que es decir, que nosotros, aunque le demos medicamentos a esa persona, aunque le demos X y Y cosas, realmente no va a tener una mejoría porque las bacterias ya se están volviendo resistentes a ellas. Por eso hay múltiples, pero que múltiples cepas. Y algo bastante común hoy en día, que es un tema que se está tratando mucho, es estas bacterias multiresistentes, ¿no? Y por eso tienen que seguir saliendo más medicamentos, porque como las bacterias se vuelven resistentes a ciertos medicamentos, pues ya no van a tener la eficacia terapéutica a la que nosotros deberíamos llegar cuando le aplicamos esto. Y por eso todos los médicos están tan en contra de la polifarmacia, ¿no? De que se le puedan dar los medicamentos de manera libre y no controlada, porque lo que generamos es justamente esto, que se vaya a generar mayor resistencia en los microorganismos y que pues ya se tenga problemas al momento de poder curar o tratar determinadas enfermedades. Así que eso es lo más importante que tienen que recordar sobre el plásmido, que va a tener dos tipos, la F para la fertilidad bacteriana y la R que es para la resistencia a los medicamentos. Cuando lleven inmuno y hablen tal vez de vacunas o en fármaco, van a entender un poquito mejor este tema, pero les dejo esto como una pizquita de información, ¿no? Y algo bastante importante, que la verdad es que no me gustaría olvidarlo, es el mesosoma. Sí, te escucho. ¿Qué tal, Marife? Disculpa, ¿podrías repetir lo que era carioteca? Sí, claro. Mira, la carioteca va a ser la membrana nuclear. Ujú. Esta membrana nuclear nosotros no lo vamos a ver presente dentro de las células procariotas, sino nada más de las eucariotas. Y por eso a nosotros a este núcleo le vamos a decir no núcleo propiamente, sino nucleoide, que va a ser un núcleo primitivo. Porque aunque va a contener el material genético, que en este caso es el ADN, no va a contar con carioteca. No tiene membrana nuclear. ¿Entendido? Igual vamos a detallar un poquito más el tema de la carioteca un poco más adelante cuando hablemos acerca de las células eucariotas. No te preocupes. Bueno, Gracias. y sí, no te preocupes. Y como les comentaba, algo que no me gustaría dejar de lado es cierta característica o cierta característica que tienen ellos, que es el mesosoma. El mesosoma va a ser algo así, una invaginación que van a presentar las bacterias o las células procariotas en la membrana y lo que le va a permitir es que ellos van a permitirle a las bacterias, valga la redundancia, poder participar en la respiración celular. En la respiración celular. Y esto se va a dar en absolutamente todas las bacterias, ya sean aerobias o anaerobias facultativas. Así que esto es muy, pero que muy importante, porque con ellas vamos a tener este proceso de generación de ATP. Y no sé si conocen ya el ATP, pero supongo que sí. Pero el ATP va a ser esta molécula energética que nos va a permitir literalmente que absolutamente todo en una célula pueda cumplir la función que requiere. Es como si nosotros habláramos acerca de la monedita de energía de las células, algo así. Entonces, por eso este detalle que se llama mesosoma, esta invaginación en la membrana es tan importante, porque como les comentaba, va a permitir a la célula procariota participar en la respiración celular para poder hacer esta generación de ATP y que se puedan secretar enzimas fuera de la bacteria, ¿no? Fuera de la célula procariota, que de hecho es una manera en la cual múltiples bacterias afectan a nuestro organismo, pero eso es algo que ya van a ver mucho más adelante, ¿no? Y algo bastante importante también de este tipo de células es que ellos no poseen organelas citoplasmáticas. No tienen ningún tipo de organela. Aparte de los ribosomas, que va a ser los que les va a permitir la formación de las proteínas, no van a tener ningún tipo de organela.
Así que ese es un detalle bastante, pero bastante importante porque es ese tipo de cositas las que preguntan por ahí, ¿no? Así que bueno, luego de ya haber visto todo esto, podemos continuar con el segundo tipo de célula, porque seguramente están todos atareados, que le habíamos puesto el nombre de Camila, que va a ser nuestra tan conocida y querida célula procariota. Estas células van a ser las células las cuales le vayan a dar el origen a las, como ya habíamos comentado, a los animales y a las plantas. Y como pues ya saben, van a diferir mucho dependiendo del tipo de ser vivo en el que estemos hablando en su estructura. Entonces, vamos a hablar primero de cuál es la estructura normal de una célula eucariota animal y luego vamos a ver cuáles serían estos detallitos que tendría una vegetal. No se preocupen. Bueno, empecemos por la primera característica que va a tener una célula eucariota y es que ella va a ser una célula de mayor tamaño. ¿Ok? Ella va a ser una célula mucho más grande que una célula procariota, porque vamos a tener más organelas, más características, y ella va a desempeñar distintos roles también. Esta de aquí, y justo se va mucho con lo que estaba hablando María Fe, ellos van a constar de un núcleo verdadero. Es decir, va a constar este núcleo de una membrana que va a permitir que se delimite. Y por eso nosotros vamos a ver siempre este núcleo central, porque yo sé que esta no es la forma más básica en la cual nosotros podemos ver una célula, porque nosotros más o menos dibujaríamos una célula así, ¿no? Una célula con su membrana plasmática, con su citoplasma y con su núcleo celular. Pues este de aquí va a ser un núcleo verdadero porque va a ser un núcleo con carioteca, que es membrana nuclear. Además, en este núcleo lo que vamos a encontrar, y justo era lo que nos comentaban hace un rato cuando hablábamos acerca de la composición de la célula, vamos a encontrar aquí al ADN empaquetado. Empaquetado en proteínas que van a ser histonas. En proteínas histonas. Ujú. Y también algo bastante importante es que esta célula va a presentar, como vemos aquí, un gran número de organelas membranosas. Y estas organelas membranosas lo que van a hacer es que van a tener una continuidad. Vamos a ver que van a empezar desde el núcleo celular y no van a terminar, por así decirlo, hasta que lleguen a esta membrana plasmática. Además, vamos a tener presencia de citoesqueleto, va a tener división celular también por medio de la mitosis o la meiosis. Y esta de aquí, a diferencia de la otra, como les comentaba, esta va a tener este tipo de reproducción o de replicación celular, mejor dicho, a diferencia de las procariotas, porque las procariotas se van a replicar por división binaria. Perdón, por fisión binaria. Ese es un datito bastante importante también. Así van a hacer su replicación las células procariotas, mientras que una célula animal lo va a hacer por medio de la mitosis y la meiosis. Además, estas células van a formar parte de organismos, como comentábamos, muy aparte de los animales y las plantas. También nos van a permitir formar estructuras como los hongos, por ejemplo. Los hongos, los protozoarios y diferentes cantidades de tejido, que era lo que estábamos viendo al inicio, ¿no? Cómo podían estructurar el tejido adiposo, muscular, teníamos también el tejido cartilaginoso y múltiples tejidos especializados que conocemos. Ahora sí, veamos un poquito más a detalle todo el tema de la célula eucariota. Yo creo que en esta parte no se ve tan, pero tan detallado como vimos en la imagen anterior. Es una imagen un poco más digerible. Y lo primero con lo que me gustaría empezar es hablando acerca del sistema de endomembranas. Este sistema de endomembranas va a constar, como les comentaba, de múltiples organelas membranosas, donde vamos a partir desde la membrana nuclear, que tenía de nombre carioteca, y vamos a llegar hasta la membrana plasmática. Estas de aquí también van a constar con algunas organelas, como lo van a ser el retículo endoplasmático, vamos a tener al aparato de Golgi, vamos a tener también a las lisosomas, a las vacuolas y vamos a cerrar con la membrana plasmática. No se preocupen, ahorita vamos a poder checar un poco más a detalle todo este tema, pero esto es algo bastante importante porque este sistema de endomembranas, como les comentaba, más o menos va a tener esta estructura. Va a empezar desde el núcleo y luego del núcleo va a comenzar a formarse todas las membranas hasta que puedan culminar llegando al citoplasma.
no va a ser una sola, sino que aquí tal vez vamos a empezar viendo al retículo endoplasmático rugoso, continuemos con el liso, luego nos vayamos con el aparato de Golgi, pero el chiste de todo esto es que va a haber una continuidad entre todas. Ujú. Ahora, hablando ya de un poquito más las organelas, o las estructuras de una célula, vamos a hablar acerca de la más importante y que realmente es la que más me gusta a mí, porque yo le tengo muchísimo cariño a la membrana plasmática. Así que empecemos hablando de ella. No sé si en acá se está detallando específicamente. Ah, bueno, sí, aquí la tenemos. A la membrana plasmática. Como ya sabemos, este va a ser una bicapa fosfolipídica, ¿no? Que era lo que veíamos la vez pasada, que tiene una cabeza de fosfato, no recuerdo muy bien, y dos colitas de ácidos grasos. Estas de aquí se van a agrupar de la siguiente manera. Se van a agrupar de manera opuesta porque vamos a generar una doble capa y pues sí, nada más va a tener esta disposición. No quiero ahondar en muchos detalles todavía porque la siguiente clase lo vamos a ver un poco más detallado, pero el chiste de esta membrana lipídica es que va a permitir el paso de nada más determinados compuestos ante determinadas circunstancias. Es decir, nosotros no vamos a decir, por ejemplo, que la membrana va a dejar un paso libre absolutamente todas las proteínas, todas las moléculas y el agua que se le dé la gana al organismo mandarle, ¿no? Sino que vamos a tener nosotros un aislamiento selectivo de la célula al ambiente externo. Además, en acá, como ya mencionaba, no recuerdo bien quién fue la que lo mencionó, pero es que nosotros vamos a tener a las proteínas formando receptores, por ejemplo, y estos receptores lo que va a permitir es que la célula pueda poder captar determinadas señales que se le vayan a enviar del exterior y que en base a ellas pueda traducir esta señal y transmitírsela al citoplasma. Y tal vez si es una señal que está viniendo con no sé, con la liberación de un factor de transcripción, que llegue hasta el núcleo para que luego se dé todo el procesamiento del dogma de la biología, ¿no? Que es de material genético base de ARN, el ARN se transforma en proteína y estas proteínas ya sean las que cumplen la determinada función biológica. Pero bueno, a eso era lo que quería llegar. Es que ellos van a presentar estos receptores que pueden ser receptores periféricos, pueden ser receptores completos, como no sé, los canales, que nos van a permitir esta captación de las señales. Y esta misma captación de las señales es la que le va a dar la última característica, que va a ser la de la comunicación celular. La de la comunicación celular. Y hablando ya de otra organela también, que es sumamente importante para todo este tema, y yo creo que es de las pocas que uno dibuja cuando piensa directamente en una célula, va a ser el núcleo. El núcleo, como conversábamos la clase pasada, va a ser aquel el cual resguarde todo el material genético que vamos a tener nosotros. A ver, ¿a qué me refiero? Este núcleo lo que va a hacer es que va a almacenar al ADN. Y aparte del ADN, nosotros vamos a encontrar a la cromatina, específicamente, que va a ser una proteína la cual va a estar formada, como ya vimos, por ADN y por histonas. Además, va a permitir también que este núcleo, por ejemplo, me dan un segundito, gracias, chiqui, va a permitir también la replicación celular, ¿no? No sé si han escuchado todo este tema de, sí, mitosis y meiosis, que la célula va a agarrar, va a comenzar a duplicarse, o muchas veces de una sola célula van a formarse cuatro, pues va a ser gracias a la función que va a cumplir el núcleo de poder ordenar el material genético tal, que es decir, el ADN en determinadas formas, que en este caso serían los cromosomas, que son estos como X, que conocemos muy bien. Esto es como X, que es el material genético muy, muy, muy condensado para que pueda permitir la división celular. Además, como ya habíamos mencionado anteriormente, nosotros le podemos decir un núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque va a constar con una membrana nuclear. Que como ya habíamos visto, es la carioteca, ¿no? La cual va a poseer poros también para que pueda permitir este paso de diversas moléculas de entre el citoplasma al núcleo celular.
para que se puedan llevar a cabo las determinadas funciones que habíamos estado viendo, ¿no? Como las que están relacionadas a la fabricación de las proteínas o si no, tal vez el paso de algún factor de transcripción para que pueda, no sé, producirse un poco más de determinada proteína para que vayan a desempeñar mejor X función. A eso va con este tema, ¿no? Que esta membrana nuclear va a constar con pequeños poros. Y ya creo que algo que también es importante poder mencionar es que dentro de este material genético nosotros vamos a encontrar a una organela más pequeñita que es denominada el nucleolo, que es el lugar en donde va a llevarse a cabo la formación del ARN. Ujú. Del ARN que nos va a permitir su posterior transcripción, mejor dicho, su posterior traducción a proteínas. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante todavía. A ver, otra cosa que también es muy relevante, que creo que aquí no se toca mucho en esta clase, es el citosol. No sé si recuerdan la clase anterior en la que hablábamos un poquito más acerca de este concepto de contenido continente, pues el citosol va a representar este medio líquido que van a tener las células, en la cual va a encontrarse todas las organelas, van a poder tener su espacio definido. No va a ser el único que vamos a encontrar, porque el citosol va a trabajar con diversas proteínas o diversas estructuras, mejor dicho, que forman parte del citoesqueleto, pero el citosol le va a dar este espacio en el que pueda mantenerse, ¿no? Toda la estructura celular. Así que por eso es tan importante el citosol. Y de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, no recuerdo bien en qué clase, pero ya detallamos un poquito más acerca del citosol y todo el tema de estas estructuras, las cuales van a conformar todo el citoesqueleto de la célula. Y en aquí vamos a hablar un poquito más acerca de esta organela que nos estábamos olvidando, que van a ser las mitocondrias. Las mitocondrias van a tener como función principal la estructura del mejor dicho, estructura no es la palabra correcta, sino que van a tener como función principal la liberación de energía. Va a participar, mejor dicho, de múltiples vías metabólicas en las cuales vamos a llegar a poder obtener ATP. Además de la liberación de energía, también va a participar en reacciones como, no sé, la respiración celular. Y es importante también recordar cuál es la estructura de una mitocondria, porque la mitocondria va a constar de dos membranas. Va a ser, uy, mi mitocondria me quedó un poquito exótica, pero va a ser más o menos así. Vamos a constar de una membrana externa, la cual va a formar esta cápsula a la mitocondria, como vemos, y esta de aquí no va a deformarse, es decir, va a mantener siempre su forma, no se va a plegar más, pero también vamos a tener una membrana interna, que todo lo contrario, lo que busca esta membrana interna es poder crear surcos dentro de la mitocondria. Y aunque ahorita no lo vayamos a ver bien, en una de las últimas sesiones que vienen en el parcial, vamos a entender cómo estos dobleces que tiene la mitocondria van a ser tan relevantes para que se den los procesos de la formación del ATP, como la cadena transportadora de electrones, por ejemplo. En acá se va a dar todo este proceso y estos dobleces, estos pliegues que se formen van a ser los que le van a dar lugar a que puedan almacenarse sobre la mitocondria las diferentes proteínas que van a formar parte de todos estos procesos energéticos. Así que por eso es tan importante el poder conocer bien su estructura. Y además, algún dato bastante importante con respecto a las mitocondrias es que el número de mitocondrias que tenga una célula va a depender de la función que va a desempeñar. Es decir, si nosotros tenemos un músculo que continuamente necesita energía, como por ejemplo, a ver, Marifé Chunga, para que no te me duermas, ¿qué tal? A ver, dime un tipo de tejido o algún órgano que va a requerir de una cantidad bastante alta, ¿no? De mitocondrias. A ver, ¿qué se te viene a la mente? Porque requiere esta recarga energética constante. Los músculos. Exacto, los músculos es uno de los órganos principales. ¿Te parecería también si mencionamos al corazón, donde tenemos músculo cardíaco, donde constantemente vamos a necesitar? Exacto, justamente a eso se va. Mientras más funciones desempeñe determinado tejido, determinado órgano, pues más cantidad de mitocondrias va a tener. Y luego ya, antes de pasar a otra diapo, porque creo que en ahí he detallado absolutamente todo, hablemos un poquito más acerca del retículo endoplasmático.
El retículo endoplasmático en sí no es una organela sola, sino van a ser dos. Podemos decir nosotros que vamos a tener un retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso. Esta de aquí, estos retículos endoplasmáticos, que se les voy a graficar aquí, esta va a ser nuestro núcleo, van a ser estas cositas enrolladas de acá que vemos en todas las gráficas de la célula. No sé si podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos al retículo endoplasmático rugoso y aquí, por ejemplo, podríamos tener, aunque este es el aparato de Golgi, siempre van pegaditos con el retículo endoplasmático liso. Ya está. Es básicamente esto. Lo que nos va a permitir es poder hacer, o mejor dicho, estructurar diferentes compuestos, como el liso, en este caso, nos va a permitir la estructura de los lípidos, y el rugoso lo que va a permitirnos es que se pueda dar la formación de las proteínas. De las proteínas. Además, ellas van a permitir, más que la formación, estoy yendo un poquito por las ramas, van a permitir este transporte. Van a permitir el transporte de estas moléculas para que puedan formar los materiales de las células, porque como habíamos visto, los lípidos tienen que irse hasta la membrana plasmática para que puedan formar estas membranas, ¿no? Para que puedan darle este componente tan importante a la formación de las membranas biológicas, y las proteínas van a cumplir múltiples funciones como la enzimática. Vamos a tener proteínas que van a desempeñar también, no sé, funciones estructurales con respecto a los canales que van a permitir el paso de moléculas a lo largo de la membrana plasmática y tal. Entonces, lo que busca el retículo endoplasmático es darles esta vía, ¿no? Para que puedan moverse y también, como les decía, encargarse de la síntesis, tanto de lípidos como de proteínas. No se olviden siempre, retículo endoplasmático liso va con el de lípidos y el rugoso se queda con la R de las proteínas. Esa es la manera más fácil de poder identificarlos. Y ya casi que para terminar con este tipo de organelas que son membranosas, hablemos un poquitito más acerca del aparato de Golgi. Esto es algo muy importante porque estas tienden a ir de la mano. Siempre vamos a ver al retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas, mejor dicho, con sus ribosomas de la mano, y luego al lado de él vamos a tener al retículo endoplasmático liso y al aparato de Golgi, porque lo que va a hacer el aparato de Golgi es prepararse para que estas células puedan ser liberadas desde el espacio intracelular o desde la célula hacia el extracelular. Lo que van a hacer, o mejor dicho, lo que va a hacer el aparato de Golgi es que va a empaquetar o va a compactar los lípidos y las proteínas. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que hacen ellas, o lo que hace esta organela específicamente, es poder retirarles el agua que va a tener. Todo el exceso de agua que tengan estos componentes los retira, y luego de ello lo va a, como dice aquí, lo va a empaquetar dentro de vesículas para que, como vemos, son estas bolitas de aquí, para que pueda hacer este desplazamiento desde el interior hacia el espacio extracelular, para que puedan desempeñar las X y Y funciones que era lo que conversábamos, que tienen los lípidos, las proteínas y las hormonas. Así que siempre vamos a tener de la mano a estos tres sistemas: al retículo endoplasmático rugoso, al liso y el aparato de Golgi. Y el último, que también es importante poder entender, son a ver, no es esto, creo que en la parte de aquí no sale, pero son los ribosomas. Cuando estábamos viendo al aparato, mejor dicho, al retículo endoplasmático rugoso, nos dábamos cuenta cómo este tenía muchas, pero muchas bolitas. Estas bolitas en sí son los ribosomas. Estas ribosomas van a estar compuestas de dos casitas, que van a ser ARN y proteínas. Y proteínas, que va a ser ARN ribosomal, mejor dicho, y proteínas ribosomales también. A ver, estas de aquí los que van a permitir es el ensamblamiento de los aminoácidos para que pueda llegar a estructurarse una proteína. Lo que va a pasar es que ellas van a originarse en el nucleolo y se van a ir hacia el citoplasma, donde van a encargarse de la formación de las proteínas mediante el proceso de traducción,
que como habíamos visto antes, o solamente los había comentado porque en sí es un capítulo mucho más extenso, vamos a ver cómo pasa el ARN de ARN mensajero a poder traducirse en una proteína. Bueno, ellos van a ser los que van a permitir que se vaya a desempeñar esta función. Y lo van a hacer mediante los componentes los cuales lo conforman, ya que un ribosoma va a constar de dos partes. Como les comentaba, este nada más va a ser ARN ribosomal y proteínas. Entonces va a tener una estructura bastante simple. El ARN, el ribosoma, mejor dicho, va a constar de dos subunidades, que va a ser una estructura pequeña y una estructura grande. Le vamos a decir, no sé, le vamos a decir a la parte, uy, a ver, no me acuerdo bien, sí, a la subunidad, este es el término, vamos a decirle subunidad pequeña y la subunidad grande, o también le dicen la subunidad mayor. Y ellas se van a ensamblar más o menos que así. Digamos que esta es nuestra subunidad mayor y luego en la parte de arriba vamos a tener a nuestra subunidad menor. Y es importante que estas dos estén estructuradas y que cuenten con ambos componentes porque cada uno va a desempeñar un rol en específico. La subunidad mayor lo que va a hacer es que va a permitir que se vaya a dar ya en sí la estructura y el poder conectar a la línea de aminoácidos, los cuales van a formar posteriormente nuestra proteína, porque como habíamos visto en la clase pasada, estos aminoácidos son los monómeros de la proteína, ¿no? Son la subunidad más chiquitita que después se tiene que agrupar para poder formar esta primera línea, que no sé si recuerdan que habíamos dicho que es la estructura primaria de una proteína, que posteriormente se iba a plegar y plegar y plegar y plegar para poder llegar a esta estructura cuaternaria. Y la subunidad pequeña, en este caso, lo que va a hacer es que va a captar. Esta de aquí va a captar la información que va a venir de la mano del ARN para poder traducir o para poder estructurar la proteína que se necesite, ¿no? Así que por eso es importante recordar que vamos a tener una subunidad pequeña y una subunidad mayor. Y ya, no se preocupen, ya nos falta mucho para poder terminar. Vamos a tener también a otra organela que no la vemos aquí, pero son los lisosomas. Y a mí la verdad es que esta organela me encanta. Es así, lo que van a hacer los lisosomas. Y estos lisosomas lo que van a hacer es que nosotros, o me gustaría que se queden con la idea de que los lisosomas van a ser como la licuadora. Van a ser una licuadora celular, es decir, que en aquí es donde va a darse el rompimiento de distintas moléculas, ya sean almidones, lípidos, proteínas, distintos componentes que vayan a ingresar a la célula y también aquellas partículas extrañas, ¿no? Las cuales han entrado a la célula, ya sea como bacterias, células muertas, entonces va a ser aquella organela la cual va a permitir lo que le decía, ¿no? Que se puedan digerir. Ujú. Y por eso nosotros la vamos a conocer como enzimas que van a constar con enzimas digestivas. Con enzimas digestivas. Así que nunca, pero que nunca se olviden, una lisosoma va a ser aquella organela la cual va a ser como la licuadora, porque en aquí se van a destruir y degradar múltiples, pero que múltiples componentes, ya sean biomoléculas, como les comentaba, almidones, lípidos, proteínas, o sino también proteínas extrañas. Y ya, ahora sí, casi que la última parte de lo que consta la célula eucariota es que me gustaría que veamos esta partecita de acá, que sacado las imágenes de, si no me equivoco, se llama Osmosis, que es una plataforma que tiene el Xavier. Vamos a hablar acerca, muy por encima nomás, del citoesqueleto. El citoesqueleto va a ser esta unidad, por así decirlo, va a ser esta parte de la célula, la cual va a constar de tres partes. Ellos le van a dar esta estructura y firmeza a todas las organelas. Va a permitir que la célula no colapse, por ejemplo, o que no sea como una gelatina que nada más es un globito lleno de agua que cuando tú lo agarras le puedes hacer así y comienza a moverse absolutamente todo lo que tiene dentro. No, sino que van a ser como si fueran los andamios de la célula, porque ellos funcionan de la siguiente manera. Y de hecho muchas veces por eso no se ve y uno no los considera porque van a ser como palitos, múltiples, pero que múltiples palitos que van a estar ubicando y permitiendo que todas las organelas puedan tomar la estructura que van a tener dentro de la célula para que, como les digo, no
involucionen todas, no estén ahí todas pegaditas o llegue un determinado momento en el que no sé, uno se mueva y comienzan a chocarse todas unas contra otras. Así que bueno, este citoesqueleto que les comentaba que van a ser como los andamios, van a constar de tres partes. La primera parte, y de hecho las más grandes, van a ser los microtúbulos. Estos microtúbulos, que son justamente los de aquí, van a estar formados por tubulina. Ujú. Van a estar formados por tubulina. Y lo que van a hacer es que ellos van a ser, al ser los más grandes, los más fuertes, por así decirlo, van a permitir que se pueda mantener toda la fórmula de toda la forma de la célula. Él mantiene la forma celular. Además, aparte de esto, no sé si lo recuerdan de las células procariotas, pero es que estas células procariotas tenían un pequeño flagelo. Este flagelo que le permitía el movimiento, pues también pasa en las células eucariotas. Y en acá tenemos el ejemplo de un espermatozoide, ¿no? Donde vamos a tener un citoplasma muy, muy, muy reducido, vamos a tener un gran núcleo y como vemos, luego del cuello se va a generar este flagelo que va a permitir el movimiento para que pueda darse el tema de la fecundación. Entonces, este flagelo también va a estar compuesto por microtúbulos. Y también estos, al ser tan grandes, van a ser como si fueran las carreteras de un tren, por ejemplo, y va a permitir el movimiento de los organelas, ¿no? Y también algo o una función muy, pero que muy importante que cumplen ellos es que van a ser los que van a formar los cromosomas para que se pueda llevar a cabo la replicación celular, o mejor dicho, la división celular, ya que ellos van a ser los que van a formar el uso mitótico. Ujú. Así que no se olviden de esta parte. Ellos van a formarse en base a la tubulina. Vamos a tener dos tipos de tubulina, que van a ser la tubulina alfa y la tubulina beta, que nos va a permitir formar protofilamentos y luego estos protofilamentos se van a unir 13 veces, o sea, van a ser 13 protofilamentos los que ya van a darle la estructura al microtúbulo. Y de hecho, esta estructura que van a tener son como tubos, ¿no? Lo que les comentaba. Estos 13 protofilamentos van a tener esta estructura de tubitos y van a ordenarse de esta manera para que posteriormente puedan formar los flagelos y los cilios, que van a ser células motoras también. Ya. Entonces ya tenemos a la primera parte que va a componer a este citoesqueleto y vamos a pasar a la segunda, ¿les parece? Ya nos falta mucho, no se preocupen. Vamos a hablar ahora acerca de los microfilamentos. Estos microfilamentos o también llamados filamentos de actina, van a tener como proteína estructural, su mismo nombre lo dice, alactina. Y lo que van a permitir ellas es darle a esta célula la propiedad para que puedan participar en la contracción muscular. Ujú. Y también nos va a permitir la formación de los pseudópodos en determinadas células, ¿no? Las cuales los van a necesitar realmente. Además, es que ellos van a poder formar justamente este surco de aquí. Va a permitir la formación del surco para que se dé la división celular cuando estamos en este proceso de replicación. Como vemos aquí, por ejemplo, les traigo una imagen de los filamentos de actina participando en la contracción muscular. Les adelanto un poquito esto que realmente es fisiología. En acá nosotros vamos a tener a nuestra sarcómera que está dispuesta de la siguiente manera. Vamos a tener una línea Z, otra línea Z. En esta parte vamos a tener una línea A, pero bueno, vamos a tener nuestra línea Z y esta va a ser nuestra sarcómera. En aquí vamos a tener a dos proteínas móviles principales que van a ser la miosina y a estas de aquí más pequeñas que van a ser la actina. Y las líneas de actina van a moverse sobre la miosina y este movimiento, esta contracción que van a tener ambas, es la que va a poder permitir que los músculos se vayan a contraer, ¿no? Así que es bastante, pero bastante interesante el rol que va a cumplir la actina. Luego, como les comentaba, van a formar este surco de segmentación para que puedan dividirse las células y también va a permitir el movimiento celular. Es decir, estas van a ser células bastante móviles. Por ejemplo, en acá vemos este último paso de la diapedesis.
Y vemos cómo la actina va a ir cambiando su conformación para que pueda permitir este paso de las células por la membrana, ¿no? Y ya para finalizar, vamos a tener al tercer componente, que van a ser los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios van a estar compuestos de queratina. Ujú. Van a estar compuestos de queratina y lo que van a tener ellos es que van a tener una gran, pero que gran resistencia a la tensión. Van a permitir que la célula, no sé, luego de que haya tenido un tipo de traumatismo o que por X o Y razones sufra esta tensión, pues no se deshaga, porque van a ser aquellas las cuales van a soportarlo. Aparte de esto, es que ellos van a cumplir una función muy, pero que muy importante, y es que van a fijar a las organelas, específicamente al núcleo. El núcleo, gracias a estas proteínas que van a ser, las queratinas, formando los filamentos intermedios, van a poder anclar estas organelas en un sitio en particular. Además, va a formar una lámina nuclear. Como vemos en la parte de aquí, va a formar una lámina nuclear que va a permitir que se mantenga también esta estructura del núcleo y que luego o en determinado momento no colapse. Así que bueno, eso sería casi que todo con respecto a una célula eucariota animal. Y ya nada más quiero mencionarle tres cositas bien, bien claves que tienen que recordar de las células vegetales. Y de hecho, con esto terminamos nuestra sesión, porque ya nada más les traigo un pequeño cuadrito. Y es que las células eucariotas vegetales, algo que van a tener que les va a diferenciar, es que ellas van a constar de organelas que van a permitir que le vayan a dar determinada pigmentación a las plantas. En este caso vamos a tener tres organelas, que van a ser los cromoplastos, los cloroplastos y los leucoplastos. Dándole algo así muy, pero que muy encima de aquellas cositas que van a ser. Los cromoplastos van a ser un tipo de organela que van a poseer pigmentos. Y estos pigmentos son muy, pero que muy importantes porque van a ser pigmentos amarillos. Van a ser pigmentos amarillos o naranjas que van a darle esta pigmentación a los frutos. No sé, como algunos como las manzanas, por ejemplo, que como vemos va a tener un color muy, pero que muy rojo, pues bueno, justamente esta organela es aquella a la cual le va a dar esta característica de poder tener el color. Luego vamos a tener a los cloroplastos, que van a ser los encargados de poder formar esta clorofila, como ya sabemos. Es decir, van a darle el pigmento verde a las hojas de las plantas, ¿no? Y también van a ser bastante importantes porque van a participar en la fotosíntesis, pudiendo captar esta energía luminiscente que otorga el sol. Y ya para finalizar, vamos a tener a los leucoplastos. Y estos leucoplastos van a ser incoloros realmente, y es los que van a almacenar el almidón y otros materiales de reserva para estas células. Yo creo que ya con eso podríamos finalizar las células eucariotas vegetales porque como les comentaba, ellos van a tener estas organelas en sí, que el nombre que tienen en sí son plastidios, que van a ser tres. Cromoplastos van a darle esta pigmentación amarillenta naranja a los frutos, por ejemplo. Luego vienen los cloroplastos que le van a dar esta pigmentación a las hojas de las plantas. Y para finalizar vamos a tener a los leucoplastos, que van a ser aquellas las cuales van a encargarse del almacenamiento de aquellas como el almidón. Y luego ya casi que por último vamos a ver a las vacuolas, las cuales van a, como vemos, abarcar una gran, pero que gran superficie de estas células animales. Y lo que van a hacer estas vacuolas es que van a ser burbujas llenas de agua, en las cuales vamos a tener agua, como su propio nombre lo dice, o si no, material de reserva alimenticio, ¿no? Para que pueda nutrirse esta célula vegetal. Así que bueno, chicos, esta vez no les he traído 800 preguntas en Kahoot, pero les he preparado la siguiente tabla que estamos viendo y la verdad es que me gustaría saber cuáles son las diferencias que ustedes encontrarían entre una célula eucariota y una célula procariota. A ver, María Fe Torres, si te hablara acerca de la membrana nuclear en procariotas, ¿qué me dirías? ¿Presente o no presente? En una procariota. No presente.
No presente. Perfecto. ¿Y qué me dice Marife Chunga en las eucariotas? Sí, es presente y tiene la Es carioteca. perfecto. Qué Y rico. justo eso te iba a preguntar, ¿qué es el nombre? Es la carioteca. Ellos van a constar con carioteca y por eso nosotros, ¿cuál es el nombre que le vamos a dar a este tipo de núcleos? Dale, Marife. Tipo de núcleo. ¿Cómo le No. decimos? Tiene un nombre característico. Por ejemplo, al de las procariotas, nosotros le decimos nucleoide. Este de aquí es núcleo, una palabrita más pequeñita. Núcleo. Sí. No me acuerdo. A ver, quiero que me digas el antónimo de falso. Verdadero. Exactamente. Este de aquí Ah, va a tener al núcleo verdadero. ya. Y le decimos núcleo verdadero porque consta con la membrana, ¿no? Ya está. A ver, quiero que me digan, yo sé que esto no lo hemos hablado mucho y tal, así que se lo voy a explicar yo, cómo es el ADN en las células eucariotas. Como ya vimos, en las eucariotas van a encontrarse bastante condensadas, ¿no? Van a tener su estructura porque estas se van a empaquetar con las histonas. Mientras que en las células procariotas, este ADN va a encontrarse muy libre, la verdad. Es que va a estar bastante, pero bastante libre y también van a ser desnudos. Y algo muy importante también es que el ADN va a ser circular. Mientras que en las células eucariotas nuestro ADN va a tener una doble hebra, como ya sabemos, va a ser más o menos que así, va a tener una doble hebra, en aquí no, en las procariotas van a ser circulares. Ujú. Se va a parecer a los plásmidos, por ejemplo, ¿no? Que era lo que estábamos viendo. Luego, los cromosomas, bueno, la verdad es que yo creo que esto no es algo muy importante, pero el tema de la división celular sí. Y yo se los dije muy por encima, pero quiero saber, a ver, chicas, voy a trabajar con ustedes porque la verdad es que no sé si las chicas me están escuchando, si me pudieran mandar un mensaje por el chat o abrir su audio, se los agradecería un montón. Pero a ver, chicas, quiero que me digan cuál es el nombre que tiene la división celular en las eucariotas. Cualquiera de las dos. Mitosis. Ya, vamos a tener la mitosis. Y Marife, ¿cuál sería la otra? Porque en eucariotas tenemos dos. Meiosis, ¿no? Meiosis. Vamos a tener a la mitosis y a la meiosis. ¿Y alguna recuerda cuál era el nombre que tenía esta división celular en las procariotas? Tiene un nombre raro. Bipartición. Ya, está bien, pero esta bipartición se va a llamar fusión binaria. Fisión binaria. Ese es el nombre que lleva. Que se los mencioné justo que cuando terminaba. Así que no se lo olviden. Aquí le vamos a decir nosotros fisión binaria. Ahora, hablemos acerca de la presencia, sí o no, de las mitocondrias y cuándo van a encontrarse, ¿no? A ver, Marife, tú háblame de las procariotas. Marife Chunga, ¿qué tal? Hola, procariotas. No tiene. Sí tiene. Ay, no sé. Sí, las procariotas no van a contar con mitocondrias. Ya. Perfecto. Entonces, Marife Torres, ¿qué me vas a decir de las eucariotas perdón, de las mitocondrias en las eucariotas? Quiero que me digas si tiene o no tiene y cómo podemos nosotros clasificar ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo podemos nosotros clasificar la cantidad de mitocondrias que va a tener determinado tejido? Sí tienen las eucariotas y depende del trabajo que realicen. Sí, perfecto. Y va a depender justamente de esto, ¿no? De la función que va a requerir y de la cantidad energética. Como ya sabemos, el tema de los cloroplastos nada más se va a encontrar en las procariotas, así que por eso no hay problema. Pero ¿recuerdan qué hacía un cloroplasto? ¿Cuál era la función que tenía un cloroplasto? A ver, no sé si Julia Miluscat está en la clase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, a ver, Buenas noches. hola, sí, dime, ¿te acuerdas cuál era la función de un cloroplasto? De producir el pigmento, a Eh, clorofila, ya, pero ¿de qué color es este pigmento? verde, Ujú. Y si yo te hablo acerca de un cromoplasto, ¿de qué color sería el pigmento?
¿Te recuerdas por si acaso? No estoy segura, creo que es amarillo. Sí, perfecto. Es amarillo anaranjado. Y justamente estos cromoplastos van a ser los que le van a dar la pigmentación a los frutos, ¿no? Que van a tener las plantas. Perfecto. Presencia de ribosomas, chicas. A ver, como ya sabemos, tenemos múltiples ribosomas en las células eucariotas y los ribosomas estaban estructurados de dos maneras. Mejor dicho, tenían dos componentes. A ver, Marife Chunga, ¿de qué estaba compuesto un ribosoma? Y quiero que me digas cuáles son sus dos subunidades. La subunidad pequeña y la subunidad mayor. Ya, y la subunidad grande, la mayor. ¿Y de qué está compuesto? No sé, ¿tiene membrana o citoplasma? Em, es un ribosoma. O Ujú. eso no me acuerdo. Me acuerdo nomás de la mitocondria. A ver, María Torres, ¿tú recuerdas de qué estaba compuesto un ribosoma? De ARN ribosómico. Sí, exacto. Nada más de ARN ribosomal y también tenía proteínas. Es una estructura libre. Y perfecto, ¿no? Teníamos, como recordamos, una parte mayor y una parte chiquita. La parte más pequeña, ¿te acuerdas, Álvaro, cuál era la función que tenía esta subunidad pequeña? No. A ver, Juan Pablo Guevara, que hablé contigo hace rato y no me contestaste, estoy un poquito resentida. Uy, es que no sé si están despiertos, chicos, ¿qué tal? Angeli, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te acuerdas cuál es la función que desempeñaba esta subunidad pequeña en los ribosomas? Em, Era la de... Ah, donde, por ejemplo, en los citoplasmas, en los ribosomales. Ya, o sea, a ver, nosotros vamos a tener dos subunidades, que es la pequeña y la grande. Ya, chicos, yo creo que todas las clases les voy a traer tablas, porque en acá me voy a dar cuenta realmente si me están captando o no las ideas. A ver, vamos a tener la subunidad pequeña y ella lo que va a hacer es que va a captar la información. Ella se va a encargar de toda de procesar esta información que le va a traer el ARN para que en base a ella es como que piénselo como que estamos en una obra y ella va a ser el jefe de la obra, que va a recibir los mensajes de, no sé, del arquitecto y le va a decir, ¿sabes qué? La proteína tiene que tener tales aminoácidos para que cumpla determinada función. Entonces la subunidad pequeña le dice, ya, chévere, bacán, y le pasa la información a la subunidad grande o a la mayor, que va a ser la que va a encargarse de poder formarlo, ¿no? Ella se va a encargar ya de estructurar a la proteína. Pero bueno, chicas, estuvimos muy, pero que muy cerca. Creo que todos ya sabemos que pared celular van a tener las procariotas, pero no las eucariotas. A ver, Álvaro, te escucho. Quiero que me digas de qué constaba o cuáles eran los componentes de la pared celular. ¿Te recuerdas? Son dos, para poder darte una pista. Dame la pista. A ver, comienza con PEP y otro nombre que tiene el primer componente y el principal es la mureína. Ese es otro nombre que podríamos darle. No sé si lo recuerdas. Este comienza con PEP, acá tiene un espacito y aparte de esto, ya te doy el otro componente, va a tener también, si no me equivoco, ácidos nucleicos. Ujú, sí, perdón, ácidos orgánicos. A ver, María Fe Torres, ¿recuerdas cómo se llama este componente tan importante que va a tener esta pared celular? Era peptidoglucano. Sí, perfecto. Y Marife Chunga, ¿podemos encontrar este peptidoglucano en absolutamente todas las bacterias, por ejemplo, o las células procariotas? Sí. Mm, A ver, ¿qué me dice Juliana?
¿Tú crees que podemos encontrar este componente, el peptidoglucano, en absolutamente todas las bacterias? ¿O en todas las células procariotas? Bueno, es una principal característica de las células procariotas que tienen par celular de peptidoglucano. Este, Mm, Ya, pero ¿podemos em, encontrarla en todas? Esa sí, es la pregunta. ¿Vamos a encontrarla en todas, sí o no? ¿A qué te vas? ¿A qué le apuestas? ¿Al sí o al no? sí, Ya, bueno, chicas, lamento poder romperles un poquito la burbuja, pero no. La verdad es que va a depender del tipo de bacteria de la cual estamos hablando. Recuerdan que les hablé un poquito acerca de que las bacterias van a dividirse en dos grupos, en las gram positivas y en las gram negativas. Bueno, dependiendo del tipo de bacteria o del grupo, mejor dicho, en el que se encuentren, van a tener o mayor cantidad de peptidoglucano o van a tener prácticamente que nada. Acuérdense que las positivas son las que tienen el peptidoglucano. Ellas son las que la tienen. Mientras que las negativas, pues no lo van a tener. Y por eso estas van a tener una coloración un poco más rosada, ¿no? Cuando las vayan a ver bajo el microscopio. Así que eso es algo bastante importante. Luego la presencia de nucleolos, lo vamos a ver si en las eucariotas, no en las procariotas. Y yo creo que, a ver, lo de los órganos de la locomoción me parece algo bastante importante, algo bastante chévere. Ah, sí, te escucho, Marife. Sí, lo que pasa es que en la clase nos mencionaron algo de glucocáliz o glucocálix, creo. Sí, a Y ver, no me quedó claro qué era. No a entendí ver, bien. me das un segundito, que te juro que yo lo tengo acá en la cabeza, pero es que se me va. Voy a buscar una imagen. Que la verdad es que hace mucho tiempo no veo todo este tema. Ya, mira, el glucocálix va a ser una capa externa de la membrana plasmática. Lo vamos a checar y ya acabo de recordar todo este tema. Lo vamos a checar en la siguiente clase, pero recordemos que la célula es algo así, ¿no? O sea, de la manera más fácil que podamos dibujarlo, es algo así. Vamos a tener a la membrana plasmática y luego dentro vamos a tener al núcleo. ¿Qué va a pasar? Este glucocálix o la membrana va a ser una capa que va a recubrir a esta membrana. Ujú. Especialmente va a recubrir a la célula en determinadas células, como lo van a hacer las células epiteliales o a las células endoteliales, ¿no? Y esta va a estar compuesta principalmente por glucoproteínas, glucolípidos y proteoglucanos. Bueno, X. El chiste de todo esto es que lo que le va a dar o lo que va a permitir este glucocálix principalmente va a ser el reconocimiento de determinadas, el reconocimiento de determinadas señales. Ujú. Va a permitir que pueda captar señales para que vaya a mediarse la comunicación celular, porque es algo, una característica muy importante que tiene que tener una célula, porque como lo veíamos a lo largo de todo este tiempo, ¿no? La célula va a tener que adaptarse y dependiendo de los estímulos que le vayan a llegar, va a tener o que producir más lípidos o que producir más proteínas. Entonces, este glucocálix va a ser la primera señal o la primera organela, por así decirlo, la cual va a captar estas señales y además, algo muy, pero que muy importante que va a tener es que en ella vamos a poder tener aquellos componentes de adhesión celular. Es decir, nosotros, yo sé bien que todavía no lo hemos hablado porque lo vamos a ver casi que finalizando el parcial, pero básicamente vamos a tener una división donde vamos a tener a la célula, luego a la agrupación de célula, perdón, luego a la agrupación de células la vamos a llamar, no sé si recuerdan, ay, perdónenme chicos que se me llena el WhatsApp, vamos a llamarlas tejidos y luego a la unión de tejidos vamos a llamarlo un órgano. Bueno. Estos tejidos, como lo que estábamos viendo, al igual que el citoesqueleto era el que mantenía esta estructura de la célula para que no colapse, pues los tejidos también van a tener que tener determinadas estructuras que van a permitir que las células puedan tener el orden que van a necesitar para que puedan formar los diferentes tejidos que tenemos, ¿no? Digamos el tejido adiposo, por ejemplo. Vamos a tener acá un adipocito, acá otro adipocito y acá otro adipocito. Vamos a necesitar nosotros acá proteínas de adhesión.
que van a permitir que las células se encuentren unidas y que no pierdan esta estructura. Bueno, entonces el glucocálix lo que va a hacer es que va a permitir que se pueda tener esta integridad muscular. Además, algo bastante importante también que va a tener es que, como les decía hace ratito, es que ellos al poder captar señales también van a poder participar en el cuidado de las células, es decir, ellos van a ser parte de la respuesta inmune. Ellos van a ser parte de la respuesta inmune porque van a permitir a las distintas moléculas, bueno, que en este caso son llamadas anticuerpos. No me quiero ir muy profundo porque si no las voy a marear un poquito, por eso perdónenme si estoy dando vueltas en lo mismo. Es que ellos van a permitir que se puedan captar estos anticuerpos, estas lectinas, para que puedan captar inflamación, ¿no? Puedan captar estas señales de peligro. Además, algo que si ya queremos irnos un poquito más a lo clínico, es que ellos van a poder favorecer el incremento de la permeabilidad vascular y también me dice que va a permitir que se puedan formar los edemas, que va a ser la coloración. En otras palabras, en dos simples cosas, no te olvides que el glucocálix es aquella capa que va a recubrir a la membrana, a la membrana plasmática. Punto. Nos va a permitir dos cosas básicas: reconocimiento de señales y que puedan darle lugar a las proteínas de adhesión. ¿Aquí? Cosa Sí, que ya. Lo que pasa, y esto eh, es... Ujú, te escucho. disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que cuando nos mencionaba esto la profesora, lo dijo cuando estaba hablando de la célula procariota. Ok. Y me confundí un poco porque luego una compañera participó Ujú, y mencionó que también estaba presente en células eucariotas. claro. Y la profesora más bien como que le dijo que no, que solo ella tenía entendido que solo habían en procariotas. Entonces no entendí bien eso. Bueno, la verdad es que yo el dato de que también estaba en las células procariotas no las tenía. Como te comento, el glucocálix es algo muy, muy, pero que básico y muy fundamental en el tema de las células eucariotas, por lo que ya hemos visto, pero también se encuentra en las procariotas. Yo creo que sería bueno poder conversar con la doctora. Sí, sí estoy, porque como te digo, la verdad es que sí se encuentra en ambas, ¿no? Así que pues hay que checar eso bien. Si quieres, te lo busco en el CARP y te lo mando, como para que lo converses el día de tu seminario. No sé qué día de seminario tienes, pero lo checamos bien en el CARP, porque al final del día, chicos, les pueden decir algo, pero si el CARP les dice que está tanto en procariotas como en eucariotas, está en procariotas y eucariotas. ¿Entendido? Así que lo checamos, te lo mando y llegamos a un acuerdo, ¿te parece? Para Sí, que ya le gracias. converses bien y ya no vayas diciendo, no, es que lo vi en APP, sino que le digas, oye, ¿sabes qué, doctora? Lo vi en tal capítulo, en tal página del CARP, y pues dice esto, y me gustaría saber a qué se refiere usted con que no se encuentra, ¿no? Porque tal vez ella piensa que el glucocálix tiene otro nombre en este caso, ¿no? Porque esto es algo que pasa mucho. Dependiendo de las bibliografías pueden cambiar los nombres de ciertos organelas, pero al menos por mi parte, como te digo, sí se encuentra. Y de hecho hemos hablado también del glucocálix en el tema de fisiología, así que sería bueno que recuerdes que el glucocálix siempre está presente en las células eucariotas. Ujú, ya. Y yo creo que ya casi que para finalizar, vamos a atender a los órganos de la locomoción. Y ya se los doy a ustedes para que ya no se queden conmigo toda la noche y puedan ir a descansar, porque yo creo que todos están cansadísimos y mañana temprano tienen clase. Y es que cuando hablamos acerca de órganos de la locomoción, en eucariotas vamos a tener ambos. Vamos a tener a los flagelos y a los cilios. Que no se preocupen, vamos a detallarlo un poquito más cuando hablemos acerca de todo el citoesqueleto, porque van a ser ellas las que van a darle esta estructura a todos estos órganos de la locomoción. Y luego, en procariotas, nada más vamos a tener a los flagelos. Y ya está. Yo creo que con eso sería una muy buena manera de poder resumir toda, pero que toda la clase. Ahorita me dan 5 segundos y les mando el post-test. Y no te preocupes que vamos a checar eso, ¿sí? Checamos eso y te lo mando por WhatsApp. Pero me mandas un sticker por fin, porque es que yo tengo una memoria de pollo. Ahí se me olvida hasta lo que he desayunado el día de hoy. Así que ya me dan 5 minutitas, chicas. O mejor dicho, 2 segunditos para poder enviarles el link del post-test. Se los voy a mandar por aquí, por el link del Teams. Voy a mandarlo. Ya.
Me avisan si a alguien no le aparece por fin, o si no lo tiene, o si ya les apareció. Reacciónenme, chicas, por fin. Es que no sé si me está yendo bien el internet. Sí, perfecto, muchas gracias. A ver, pues Ya me mientras voy. apareció. Bacán, muchas gracias. Mientras voy, a ver, quitando esto de aquí. Listo. Chicos, si ya están enviando su post-it, no se preocupen, ya pueden retirarse. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Espero que les haya quedado algo claro. Si tienen alguna duda, no se olviden que pueden escribirme a mi WhatsApp o escribirlo por el grupo. Y la verdad es que lo vemos la siguiente semana. Les voy a traer también un par de preguntas, así que repasen, por favor, las clases pasadas, porque el chiste es esto, ¿no? Poder tener una retroalimentación constante y que no llegue el último día del examen y pues se les vaya a olvidar todo lo que hemos visto. Así que cuídense mucho, chicos. Si alguno tiene algún problema con el post-test, me lo hace llegar, por favor. Cuídense mucho, buenas noches. Hasta luego, gracias.